Chicos, hoy les tenemos un video informativo muy importante. Este video nos lo han pedido muchísimo porque se trata del programa Au Pair. Vamos a hablar de este programa que es tan solicitado por muchos extranjeros y vamos a hablar acerca de qué es, qué requisitos, cómo pueden aplicar para ello. Además, quédense hasta el final porque vamos a contarles algunas cosas que no todo el mundo sabe y que tienen que poner mucho cuidado y lean bien. Pero primero vamos por un tintico Y un guayoyo. Entonces, para iniciar este tema, tenemos que hablar primero qué es un au pair. O niñera, babysitter, nanny, ayudante, cuidadora de niños. Sí, básicamente un au pair es cualquier persona que vaya a hacerse cargo del cuidado de los niños de una familia anfitriona, en este caso en Alemania. Y la cosa es que es el programa au pair. Entonces, la idea del programa au pair es generar un espacio de intercambio cultural entre la familia anfitriona y la persona que va a ser de niñero o niñera de los niños. Así es. Nosotros les podemos decir ahora que tienen que tener como requisitos o cualidades para aplicar este programa. Lo primero, en Alemania hay un límite de edad que es de los 18 años hasta los 26 años. Y lo puedes cumplir o puedes tener este programa, aplicarlo una sola vez en la vida. Entre los requisitos también tenemos que esta persona que va a hacer el servicio de au pair no puede tener ni hijos ni ser casado. Además de que los costos para venir a Alemania deben estar bajo su propia cuenta. Así es, también debe contar con un mínimo de A1 en nivel de idioma alemán. Y no haber sido au pair anteriormente en Alemania. Y la siguiente pregunta aquí es, ¿cómo puedo aplicar o dónde puedo buscar la información para una posible postulación a au pair? Bueno, en Alemania ustedes pueden aplicar de dos maneras. Una es o buscando ustedes mismos a su familia anfitriona o por medio de una agencia. Ahora, hay que tener en cuenta que muchas de estas agencias no están reguladas y ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de aplicar. Así que es bueno que ustedes tal vez lean las referencias que hayan tenido otros au pairs al momento de haber aplicado a estas agencias y las experiencias con las familias que han sido anfitrionas anteriormente de otros au pair. Para eso, nosotros les recomendamos que visiten la página de la Au Pair Society, que es una entidad que de alguna manera ha englobado y recomienda algunas de las agencias más seguras y que han tenido mejores resultados satisfactorios en Europa y en Alemania en general. Se la dejamos en la cajita de descripción para que ustedes busquen todo lo que necesitan saber. Para aplicar tienen que tener en cuenta los siguientes requisitos. Un Lebenslauf o currículum vitae más una carta motivacional. Exactamente. ¿En qué idioma? En alemán. Y además de eso, si ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo necesito visa? Sí, chicos, necesitan visa. Y el tipo de visa que necesitan es visa para au pair. Esta visa ustedes la pueden conseguir en el consulado alemán en su país. ¿Y qué necesitan para eso? Normalmente necesitan el certificado A1 en alemán, como ya lo dijimos antes, más seguro médico, el contrato con su familia anfitriona, más una carta de invitación de esa familia hacia ustedes. Ahora, muy bien, comenzamos con las preguntas frecuentes. Estas preguntas que a ustedes les vuelve locos, que ustedes no saben dónde buscar, que nadie puede responder claramente, que quedan en el aire, pues aquí se las tenemos. Así que quédense hasta el final porque de verdad tenemos varios bonus de preguntas que son muy poco aclaradas. La primera pregunta es, ¿y qué se supone que tengo que hacer como au pair? Bueno, en estas tendríamos que tener en cuenta todas las actividades que son tu responsabilidad y las que no. Entre las responsabilidades que tienes como au pair es sí o sí el cuidado, el acompañamiento y tienes la responsabilidad de los niños de esa familia anfitriona.
Normalmente, o es algo común que tengas un 80% de responsabilidad o que tu trabajo se encargue de un 80% en el cuidado de los niños y un 20% en labores de limpieza no tan complicadas en la casa Ujú. o el hogar. Sí, tengan en cuenta que dentro de las funciones de un au pair está limpiar tal vez la habitación de los niños, ayudar a lavar su ropa, acomodar su desorden, todo lo que está relacionado Los niños. con los niños. Pero ¿qué no es una actividad de un au pair? Sí o sí, ustedes en ningún momento van a poder o tienen la responsabilidad de cuidar a los niños una vez estando enfermos o, por ejemplo, cuidando a la abuelita o no, chicos, ustedes no pueden cumplir labores de Pflege, que Ujú. son cuidados médicos en Alemania. Exacto, ustedes son simplemente acompañantes de los niños. Además de que tampoco pueden hacer ni trabajos de carpintería, tampoco lo que tiene que ver con lavar autos. Horno, en la chimenea, el techo, no, ustedes no Ujú. pueden hacer ese tipo de labores. Lavado de baños, el mantenimiento general de la casa. No es tampoco su responsabilidad el planchar ropa o hacer actividades difíciles o complejas. Ujú, exactamente. Entonces, todo eso que nosotros les decimos, todo lo que un au pair puede hacer o no puede hacer, tiene que quedar muy claro en el contrato entre ustedes y la familia anfitriona. Todo lo que ustedes vayan a hacer, sus responsabilidades, derechos y deberes, todo tiene que quedar muy claro allí, porque si no, pueden presentarse ambigüedades y pueden presentarse de pronto algunas inconformidades de parte y parte. Entre otras preguntas está si como au pair uno puede recibir algún tipo de mensualidad o dinero o recompensa o remuneración. Y Ujú. sí, chicos, como au pair ustedes pueden tener aproximadamente un total de. 280 € mensuales. Así Ajá. que tal vez si ustedes tienen pensado que como au pair pueden ganar muchísimo dinero, pues no es tanto así. No. Claro, tenemos que decir que entre todo eso ustedes también van a tener estadía, van a tener lo que es la alimentación, seguro médico y todo cubierto por su familia anfitriona. Exactamente. Tengan en cuenta que a la familia anfitriona un au pair les va a costar un aproximado de 550 € mensuales entre todos los gastos que deben cubrir, seguro médico y todo lo que dijo Tiffany. Así que si por alguna razón ustedes en su Taschengeld o el dinero de bolsillo reciben más de los 280 € que es el tope que pueden recibir, deben informarlo porque lo más seguro es que ustedes tengan que declarar impuestos en cuanto a eso. Así es, ok, Ujú. aclarando este punto, ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes no pueden ganar más de los 280, porque pasaría el límite de lo que puede gastar esa familia en ustedes. Así Ujú. que si ustedes ganan más, tienen que pagar impuestos. Exactamente. La otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿y puedo hacer curso de idiomas? Sí, Sí. pero aquí tenemos algo relativo. Ustedes van a tener la oportunidad, siempre y cuando no choque con sus horarios de actividad o de servicio que tengan que cumplir con esa familia, ustedes van a poder asistir a un curso del idioma. Ujú. Esto no quiere decir que la familia anfitriona les va a cubrir totalmente el curso. Normalmente el curso tienen que pagarlo ustedes mismos de su bolsillo y la familia puede ayudarles con una unificación de 50 € mensuales, pero no es obligación de la familia pagarlo. Así que le aconsejamos hablar esto durante esa entrevista para que lo tengan también en cuenta en su contrato, para que sus horarios también puedan funcionar y que ustedes puedan mostrar esa intención de aprender el idioma, ya que puede que tengan mucha suerte y esa familia los ayude Ujú. más. Entre otras preguntas también están el de si yo llego a Alemania a la familia anfitriona, tengo derecho a tener una propia habitación o tengo que dormir con los niños o duermo con el perrito o qué derecho tengo yo de alojamiento. Bueno, ya hay un estándar para eso. Para que un au pair vaya a vivir con su familia anfitriona, tiene que tener una habitación propia, de que tenga al menos una ventana, que sea de 9 metros cuadrados, que la puerta tenga seguro y adicional a eso, que tenga calefacción.
pero en ningún momento les dicen que tiene que estar amoblada. Sí, chicos, esto es algo que también va a estar estipulado en el contrato. Así que si es posible que esto esté explícito, explicado completamente cada detalle de cuántas almohadas van a tener, cuántas toallas van a tener en su carta. Si van a tener cama. Es muchísimo, muchísimo más seguro para ustedes que esto esté ahí escrito. Claro, porque si no, es ambiguo y les dicen, si usted tiene su propio cuarto con una ventana, puede ser en un sótano. Te duerme en el piso. De veras. Así que lean bien, por Sí, favor. infórmense muy bien, por favor. Y bueno, otra pregunta muy común es, bueno, ¿y los horarios de trabajo qué? ¿Cuánto tengo que trabajar? ¿Cómo es eso? Bueno, en Alemania está estipulado de que tiene que cumplirse un horario de 30 horas a la semana, 6 horas al día, Máximo. máximo. Ujú. Pero esto no quiere decir que pueda ser fijo así, ya que te pueden dar menos días, pero muchas más horas. Ujú. O te pueden dar 6 días de 5 horas. Así es. Pero sí está estipulado por regla que tienes que tener un domingo mínimo libre Ujú. a la semana, al mes. Ajá. Y que los días festivos son libres por obligación tuyo, o sea, son tuyos, a menos de que pase algo extraordinario y los padres no puedan hacerse cargo de sus hijos en los días festivos. Pero esto siempre se dice con anticipación y pues siempre tienes que... Esto es lo positivo de poder tener una buena comunicación con tu familia anfitriona porque todo se puede ajustar. Exacto. Y los horarios ustedes pueden preguntar, bueno, el horario es de 7 a qué horas, de 8 a qué horas. O sea, tienen que ver qué horarios van a tener, si en la mañana, en la tarde, los van a poner a cuidar a los niños en la noche. Entonces, pongan mucho cuidado y todos esos horarios establezcanlos con anticipación. La siguiente pregunta que nos hacen es, bueno, ¿y tengo vacaciones? Porque es un año. Así es, chicos, sí, sí les dan vacaciones. Las vacaciones en Alemania tenemos que decir que son sagradas, así que todos tenemos derecho a tener vacaciones en Alemania. Esto consta de 4 semanas Ujú, laborales y sí son completamente pagadas. ujú. Pero, y aquí decimos pero, tengan en cuenta que estas vacaciones, si por alguna razón la familia decide llevarlos con ustedes de vacaciones a un lugar, no significa que ustedes tengan vacaciones, porque si ustedes van con los padres y la familia, estarían trabajando. Así Entonces, que no cuenta. ajá, entonces hablen eso también. Si ustedes van a estar con la familia anfitriona en algún país, en otro lugar, si eso cuenta como tiempo laboral porque van a estar con los niños, o si no. Y si ustedes se quedan por alguna razón fuera de las vacaciones de la familia y se van a hacer sus propias vacaciones por otro lado, bajo ninguna circunstancia pueden trabajar para otra familia. Para nada, no pueden hacer ningún tipo de labor que les dé remuneraciones. Ujú, eso está prohibido. Entre otras preguntas también tenemos de si yo como AUPA tengo una licencia de conducir, tengo la responsabilidad de ejercer o de aplicarla o de usarla en Alemania. Bueno, eso depende. Ustedes tienen que hablar con su familia anfitriona y preguntar si pueden hacer alguna equivalencia de su licencia de conducir y tener muy claro y especificado, de ser posible en el contrato, de si llega a suceder algún accidente, quién va a hacerse cargo de los pagos por daños a terceros. Ahora, una vez terminadas estas preguntas frecuentes, tenemos un bonus. Vamos a hablar del lado oscuro del AUPA. Bien, aquí tenemos dos datos muy importantes. Ujú, el lado oscuro de las familias. Bueno, tienen que tener en cuenta de que si ustedes van a aplicar a este programa de Auper, es muy bueno ver el historial que ha tenido esta familia anfitriona con la que ustedes van a hacer el proyecto, porque las experiencias anteriores pueden tal vez darles una idea de a qué se van a enfrentar con esta familia. Han sucedido casos muy exitosos de gente que se ha sentido muy bien con la familia anfitriona, que la familia anfitriona los ha ayudado, que les ha apoyado para futuros proyectos, pero también ha habido casos en los que ha habido un abuso de confianza por parte de la familia anfitriona y tienen que tener en cuenta esto. Por eso es muy bueno que ustedes se valgan de alguna agencia que les dé el respaldo y en caso de que ustedes se sientan vulnerados, vayan a la Au Pair Society o se dirijan o informen a la Au Pair Society de alguna disconformidad o a las Agentur für Arbeit de los respectivos estados en donde ustedes se encuentren. Abajo les dejamos los links con la información de contacto en caso de que ustedes quieran saber más al respecto. Y como segundo dato,
les tenemos o les voy a contar la fama un poco oscura que tienen los au pair. Bien seas chico o chica. Tal vez ustedes han escuchado eso de que los au pair, las niñeras, los cuidadores de niños vienen a Alemania o a Europa por búsqueda de relaciones amorosas y todo eso, o sea, con la finalidad de conseguir un convenio, un contrato, un matrimonio que les permita permanecer en Alemania o en Europa. Y sí, chicos, esto desgraciadamente es muy común. Pero nosotros queremos contarles de que no necesitan hacer esto, porque como au pair también tienes muchas oportunidades para permanecer en Alemania. Por ejemplo, está el hecho de si, como dice Ruth, tienes una buena relación, corres con una suerte de haber tenido buena afinidad con esa familia anfitriona. Ellos te pueden ayudar, apoyar o incluso acompañar en el proceso para un futuro estudio o una formación profesional como es un Ausbildung. Incluso también puedes optar por un voluntariado o incluso si está en ti, tienes las ganas de ir a la universidad, puedes hacerlo. Así que déjense, por favor, busquen información. Sí, no hay caminos fáciles. No, así que eso, o sea, le queremos comentar de que tienen otras alternativas, no siempre pueden o deberían seguir el camino que dice. Sí, aquí les tengo un dato curioso hablando del tema que dice Tifa. Una de las reglas para que la familia tenga un au pair es que si hay una familia multicultural, el au pair no sea la misma nacionalidad de alguna de las dos personas. Así es, si yo estoy casada con un alemán, tenemos hijos y yo quiero tener una au pair en mi casa, no puedo traer a una persona de mi mismo país. Por ejemplo, de Venezuela o Ruth de Colombia no puede traerse a alguien. ¿Pero por qué es esto, Ruth? Bueno, porque es que lo que pasa es que pasaba mucho anteriormente de que si yo tenía a mi esposo y a mis hijos, entonces yo me traía a la prima, a la prima de la prima, a la otra prima, a la tía, a la abuela, porque todos con la excusa de que venían a cuidar a mis hijos. Entonces, a partir de eso, salieron algunas nuevas normas para que ese tipo de cosas no sucedan, ya sea hombres o mujeres, porque au pair puede ser tanto hombre como mujer. También, como dato, tenemos que decir que chicos, hombres, también pueden aplicar a este programa, aunque en Alemania hay un alrededor de 10% de hombres que cumplen con, o sea, que pueden optar por esto, o sea, que logran entrar a un programa de au pair. No quiere decir que no tengan la oportunidad, así que atrévanse. Esperamos que haya sido de utilidad la información que les hemos dejado. Si tienen cualquier duda, por favor escríbanos a nuestras redes sociales. No se olviden de suscribirse, por favor, y regalarnos un like. Sus comentarios son muy valiosos para nosotras. Y muchísimas gracias por entrar en nuestra comunidad. Estamos muy, muy agradecidas con ustedes y por favor compártanlo. Así crecemos todos un poquito más. Y obviamente así sabemos que nuestro contenido les gusta y déjenos allá abajo saber qué quisieran saber, sus dudas, sus preguntas. Tal vez entre otros podemos seguir creciendo, seguir despejando esas dudas. Tal vez alguno de ustedes ya fue au pair, tal vez nos pueden dejar sus experiencias abajo en los comentarios y discutir al respecto, sería muy interesante. Así es, chicos, estamos a la orden para seguir respondiendo algunas cosas. Y pues nos vemos en la próxima. Tschüss. Ade.